Vamos a pasar al ejercicio, a la hoja del ejercicio 1. Les doy un tiempito. Yo lo que hice fue transcribir. Seguimos con las variables cualitativas. Transcribir las zonas afectadas, rodilla, cadera, tobillo, cráneo, y puse los valores que tengo en esta información. Esto ustedes lo tienen en el material de apoyo teórico práctico, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es algo que estuvimos haciendo. Le voy a calcular el porcentaje. Dividido. Perdón, me está faltando algo importante, el total. A ver si pueden llegar hasta ahí, porque todo esto que hice lo hicimos recién con la otra tabla. Sí. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles con este ejercicio es cómo vamos a empezar a familiarizarnos con el uso de la utilización de los gráficos de Excel. Pudieron llegar, aunque sea directamente los valores absolutos, no es necesario por ahí que tengan los porcentajes. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, vamos a empezar a familiarizarnos con, en el menú, vamos a ir a insertar, y acá tenemos los gráficos, ¿sí? Todos los gráficos. Siempre vamos a sombrear primero lo que quiero graficar. Por ejemplo, quiero graficar con los valores absolutos. Bueno, rodilla, cadera, tobillo. Y si uno va a los gráficos recomendados, ya tira algunas opciones, ¿sí? ¿Ven? Y ustedes pueden elegir la que más les guste. Estamos en variable cualitativa, son barras separadas. Estas están en otro sentido, ¿sí? Hay un circular. Entonces, tiene la opción de que nos recomiende algún tipo de gráfico. Y si no, entrar, por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico de barras separadas, entro por barras, elijo, y si se van pasando, también lo va cambiando, ¿sí? Elijo las barras y sale. Entonces, lo repito, he sombreado primero la información que quiero graficar. En menú voy a entrar por insertar y tengo la opción de solicitar el gráfico, que me recomiende un gráfico. Acá hay algunos. El circular no está nada mal, ¿sí? Vamos a quedarnos con este. Voy a aceptar este. Esto después con tiempo ustedes juegan un poco con esto, pero hay algo importante que pueden hacer en cada barra. Si ustedes cliquean sobre las barras, yo hice clic, fíjense que quedaron sombreadas con estos puntitos. Voy a agrandar. ¿Está? Están sombreadas en el sentido de que están activas. Con el botón derecho, ¿sí? Tienen opciones para mejorar este gráfico, como por ejemplo agregar la etiqueta de datos, ¿sí? Y aparecen los datos correspondientes a cada uno, es decir, hay 53
personas que tienen otro tipo de, digamos, de zonas afectadas. Hay 41 que tienen afectados el tobillo. Y así, es decir, cliqueando con el botón derecho, ustedes pueden dar formatos distintos. Acá hay que jugar un ratito, pueden cambiarle el color, pueden cambiarle la trama. ¿Sí? Bien. En el caso que yo, vamos a borrar este, no quiera mostrar los valores absolutos, pero sí los porcentajes, ¿cómo hago sombrear pegando un saltito a los absolutos? Es decir, no es necesario que me haga otra tabla acá al costado. Esta es otra función que quiero que ustedes la aprendan, que es función F, tienen que apretar función F8, perdón, función, apreté otra, F8, me está dejando saltar, bien. Después que no me lo está dejando hacer, pero lo que les permite es pegar el salto en la parte de abajo. Una vez que ustedes accionan F8, les sale ampliar. Bueno, y no está queriendo hacerlo, pero es para mostrar. Vamos a hacer una cosa para que, perdón. Insertar el gráfico recomendado. Ahí está. Esto es lo que quiero mostrarles también. Si ustedes sombrearon solamente los números, que puede pasar, ¿sí? Se van a apoyar sobre, es decir, no les interesa que diga 1, 2, 3, 4, 5, entonces se van a apoyar, van a cliquear sobre el eje de las X, botón derecho, van a seleccionar los datos, ¿sí? Y en ese caso van a ir a marcarles lo que es rodilla, cráneo, y ahí se corrigió. ¿Quieren que lo haga de nuevo esto? Sí. ¿Qué? Entonces, la otra forma de graficar es, yo acá, porque hay una función que, bueno, no sé qué está pasando en mi computadora, marqué los porcentajes, ¿sí? Insertar, voy al gráfico recomendado, sigo quedándome con barras, pero en la parte inferior, o sea, en el eje X, a mí me está figurando 1, 2, 3, 4, 5, lo cual eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que diga rodilla, cadera, que esté identificado. Entonces, para eso me voy a apoyar sobre el eje X. Ven que se iluminó, digamos, quedó remarcado. Botón derecho, perdón. Ahí está. Botón derecho, seleccionar datos, ¿sí? Y en vez de que aparezcan 1, 2, 3, 4, 5, entonces pongo editar, editar. Voy a entrar para mostrarle lo que quiero que aparezca y voy a señalar los nombres de estas partes afectadas. Le doy Enter, aceptar y aceptar. Y ahí se corrigió. ¿Me siguieron? Sí. Ok. Bueno, acá estamos haciendo gráficos, digamos, de tipo para una variable cualitativa. O sea,
Lo importante es que ustedes sepan dónde encontrarlos, que sin insertar, acá tenemos toda la variedad de gráficos que vamos a ir usando según la variable con la que estemos trabajando. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá? ¿Bien? Sí. Pasemos entonces a la hojita 2. Si voy muy rápido me dicen, si hay que repetir algo, me avisan. El ejercicio que está en la hoja 2 se trata de lo siguiente. Tenemos 8, ¿la encontraron? ¿Ya encontraron la hoja? Sí. 8 individuos padecieron una inexplicable intoxicación con vitamina D que requirió hospitalización. Se pensaba que estos casos pocos comunes podrían deberse a una dieta con ingestión excesiva de productos lácteos. A continuación se muestran los niveles de calcio y albúmina, un tipo de proteína, en cada individuo al momento de ingresar al hospital. Entonces, lo que hice, y ahora les doy unos minutitos, transcribí esta información. Lo podemos aclarar. Voy a hacer un poquito más grande. En la parte de abajo tenemos una pregunta que la vamos a contestar después que hagamos nuestros cálculos. Esto lo estoy haciendo para que no se olviden la idea de que cada fila es un paciente o un individuo o una unidad de análisis y las columnas son los indicadores. Muy bien. ¿Estamos todos? Ustedes lo tenían a esto ya. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, Sí. para poder analizar esta situación, yo tendría que ver primero cuál es el valor representativo de calcio, sobre todo teniendo en cuenta lo que dice en la parte inferior en el texto. Dice, en el caso de individuos sanos, el rango normal de valores de calcio es de 2,12 a 2,74 micromol, mientras que en el rango de los niveles de albúmina va de 32 a 55 gramos por litro. ¿Cree usted que los pacientes que padecen de intoxicación por vitamina D cuentan con niveles normales de calcio y albúmina? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver primero cuál es el valor representativo del calcio y de la albúmina, para empezar, ¿sí? Si hay alguno que se repite, es decir, que estoy hablando ya de medidas de resumen. Entonces, si estoy hablando de medidas de resumen, lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto acá abajo, es empezar a calcular estas medidas de resumen, ya sea la media, el desvío, poner media, desvío, etcétera, etcétera. Digo etcétera porque vamos a ver dos formas de calcularla. Tenemos la forma, digamos, a través de la función, o sea, de insertar función, podemos encontrar cada uno de estos cálculos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar, fíjense que cuando llego, epa, me pasé. Está a media, ¿sí? Hay otros tipos de media, como estábamos conversando ayer, que es, ahí lo alcanzan a ver, media acotada, media armónica, media geométrica. La media aritmética en Excel la vamos a encontrar como promedio. Como promedio. Promedio es la forma en que explica o calcula la media aritmética en Excel. Acá lo estamos haciendo en forma individual, pero después tenemos una función que podemos sacar
todas las medidas de resumen de una sola vez. Pero ustedes tienen que saber que acá, en esta categoría de estadísticas, tienen todos los cálculos estadísticos que vamos a ir viendo. Entonces le doy a aceptar y voy a mostrar mis valores a los cuales quiero sacarle el promedio, aceptar, y ahí está el promedio del calcio. Copio a la derecha y tengo el promedio de la albúmina. Lo que tenemos que tratar es de que tenga el mismo número de decimales. En el primer caso lo vamos a llevar con los iconos rápidos, vamos a disminuir y lo vamos a llevar a 2 decimales, y en el segundo caso lo vamos a llevar a un número entero. Entonces, si ustedes observan en la parte superior, yo estoy, digamos, en la celda donde está el valor de la media, dice promedio desde L10 hasta L17, que son todos mis datos. De la misma manera, para el desvío, ¿quedó claro lo del promedio? Sí. Okay. Bien. ¿Quieren que lo repita? Vamos entonces a buscar el desvío. Perdón, me pongo en la celda de abajo. Desvío. El desvío está como desves, así. Y tenemos desves M, que hace referencia a una muestra, y desves P, que hace referencia a una población. Nosotros suponemos que estamos trabajando con una muestra, entonces les damos a aceptar. También tenemos que marcar nuestros valores y está calculado el desvío estándar, ¿sí? Entonces le vamos a sacar algunos decimales, vamos a dejar ahí. En el segundo caso lo dejo sin decimales porque nuestros números de base son enteros para el caso de la albúmina. Para el caso del calcio tienen 2 decimales. Espero unos minutitos a ver si han localizado la función estadística. Este le podemos llamar que es el camino largo, ¿sí? Ahora vamos a ir a un camino más corto, más rápido. ¿Lo han podido hacer? Sí, perfecto. Sí, sí. Disculpe, Ok. lo que no sé es cómo sacarle los decimales. Sí. Vas al menú, en inicio, ¿sí? Acá tenés un icono rápido que es para aumentar o disminuir decimales. Bárbaro, Ok. gracias. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Ok. Sí, Bien. Entonces yo les decía, a ver, ¿por qué estamos sacando las medidas de resumen? Porque en realidad tenemos que ver un valor representativo, bueno, y después sí observar si realmente hay un valor que excede a lo que nos está planteando, ¿no es cierto?, el problema, que dice que el rango normal de valores es de 2,12 a 2,74. Entonces, yo les recuerdo que nosotros lo que hacíamos, a ver, se lo voy a escribir para que lo puedan ver con más claridad. Lo que hacíamos era plantear y expresar la media más menos el desvío, ¿no es verdad? Entonces, eso nos daba un rango correspondiente al 68% de los pacientes. Entonces, en ese sentido, yo lo que voy a hacer es
Por ejemplo, en el caso del calcio, vamos a poner acá calcio, voy a hacer por un lado la resta, ¿sí? Y por otro lado la suma. Estoy haciendo formulitas muy simples. Entonces el rango que me da en calcio es de 2,63 a 3,65. Acá el calcio dice que lo normal es de 2,12 a 2,74. ¿Qué interpretación hacen de esto? ¿Qué les parece? ¿Dónde quedaron? Esto Me perdí porque hizo la suma y la resta. Ahí. por lo que expliqué ayer, lo vuelvo a, en todo caso, a escribir. Yo les recordaba que la media, que es el valor representativo, siempre tenía que ir acompañado, ¿sí?, de una medida que nos esté explicando la variación que tengo en esos datos. Entonces, ¿cómo se expresaba esto? Inclusive lo vimos en un artículo. La media más menos el desvío. Es decir, esto significa, esto que está acá, esto significa variación, ¿sí? Si nosotros hacíamos ese cálculo, o sea, la media menos el desvío y la media más el desvío, entonces obteníamos un rango y ese rango está, digamos, comprendido en el 68% de los individuos, que les comenté que ese 68% tiene que ver con el tipo de distribución de los datos, distribución normal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, es una teoría con respecto a la distribución. No sé si se entendió. Sí, sí, gracias. Ok. Lo mismo vamos a hacer entonces con la albúmina. De paso, ustedes van aprendiendo o incorporando la herramienta de las fórmulas. Son fórmulas muy sencillas. Con la albúmina voy a hacer lo mismo. Menos, o sea, la media menos el desvío. Y la media más el desvío. Para que me dé el rango. ¿Sí? Bien, en el caso de la albúmina, según la información que teníamos, es que mientras que el rango de los niveles de albúmina va de 32 a 55. O sea, según los rangos estamos observando que hay algunos pacientes que están con un problema de intoxicación, ¿sí? Más allá de que la media me dio 3,14, por ejemplo, la media de calcio me dio 3,14 y fíjense que esa media, ese valor representativo, está afuera de lo que es el rango normal, ¿sí? Sí. Bien. Y el valor representativo de la albúmina está contenido, porque es 40, dentro del rango normal. Pero eso no quiere decir que algunos puedan estar fuera de ese rango normal. Después de esa interpretación hay que hacerla evaluando, digamos, bien cada situación. Por lo pronto, desde la media, desde el valor representativo, estamos con problemas en el calcio, ¿sí? Se va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a reunir nuevamente, ¿sí?, para dar un pasito más. ¿Alguna pregunta?
Estos rangos que hicimos el cálculo recién ¿Sí? serían los rangos representativos de mi población, no los del valor normal, digamos, de No, claro. referencia. Esos rangos surgen de la media de mi grupo de estudio y del desvío de mi grupo de estudio. Claro. Sí, sí. Ok, perfecto. Aprovechen en estos segunditos si me quieren hacer una pregunta y volvemos a entrar. ¿Pudieron calcularlo? Sí, Sí, te hago una consulta. Sí. La media Sí. vos dijiste que era la forma, digamos, había una forma más abarcativa para calcularla y no teníamos que hacer al principio cuando arrancamos. Sí. Lo vamos. Sí, más que abarcativa, hay formas rápidas y formas más lentas en el sentido de buscar uno por uno las medidas, ¿sí? Hay una forma rápida donde te tira todas las medidas de una sola vez, que es lo que vamos a hacer después que nos volvamos a conectar. Ah, listo, gracias. ¿Mm? Acá estamos buscando para que conozcan